Bienvenidos a un viaje a través de la evolución del espacio. Las mediciones muestran que la luz procedente de fuentes lejanas cambia su longitud de onda a medida que el espacio se expande, un proceso que comenzó hace miles de millones de años. Esa expansión medible ha ido modificando poco a poco la posición de las estrellas y galaxias, dejando pistas en los tonos alterados de la luz antigua. Registrar estos cambios no es solo recopilar datos científicos, es una historia escrita en el tiempo. La transformación gradual de la luz revela cómo la materia, antes fuertemente concentrada, se ha dispersado hasta formar la compleja estructura que sostiene la historia de todo lo que existe. Al mismo tiempo, nuestra propia presencia se convierte en parte de esta narración. Un elemento pequeño, pero curioso, dentro de una cronología que va mucho más allá de la vida cotidiana. Hoy exploraremos cómo la lenta, pero implacable expansión ha dado forma a la distribución de toda la materia y estructuras que nos rodean. Imaginad estar bajo un cielo nocturno despejado y daros cuenta de que las estrellas que veis no están quietas. Forman parte de una historia de cambio constante. Hoy seguiremos cómo el espacio se estira con el tiempo. Las galaxias lejanas, con su suave resplandor, parecen alejarse unas de otras. Ese movimiento no es simplemente objetos flotando en el vacío, es la expansión del propio espacio. Este efecto se mide a través de un fenómeno llamado corrimiento al rojo, donde la luz se desplaza hacia longitudes de onda más largas y rojizas, mientras viaja por un espacio en continua expansión. Nuestro viaje comienza con una observación realizada hace varias décadas, cuando los astrónomos se dieron cuenta de que la luz de las galaxias lejanas llegaba estirada y desplazada hacia el rojo. Es como ver un patrón familiar que lentamente va cambiando de tono con el tiempo, revelando que la distancia entre nosotros y esos puntos lejanos está aumentando. Las primeras mediciones eran como observar un globo inflándose. Cada punto en su superficie se alejaba de los demás a medida que se expandía. Esa observación fue la primera pista de que el universo no es estático, sino que está en constante expansión. Sin embargo, no se trata solo de galaxias que se separan, sino de cómo esta expansión remodela la propia estructura del universo. En su juventud, el universo era denso y estaba lleno de los materiales primordiales necesarios para formar estrellas. En esas condiciones, las nubes de gas colapsaban rápidamente, dando lugar al nacimiento de estrellas brillantes y energéticas. Pero, con el tiempo, a medida que el espacio se expandía, esa materia se fue volviendo más difusa. Ese adelgazamiento gradual significó que las condiciones, antes favorables para la formación activa de estrellas, se volviesen menos ideales, provocando un lento descenso en el nacimiento de nuevas estrellas. Pero de eso hablaremos más adelante. Este debilitamiento de la materia desempeña un papel crucial en la evolución cósmica. A medida que las galaxias se separan y sus materiales se dispersan, la energía necesaria para encender nueva vida estelar se hace cada vez menos accesible. Con el tiempo, el universo pasa de una era de gran actividad vibrante a otra en la que las viejas estrellas envejecen y se apagan, y el nacimiento de nuevas estrellas se convierte en un evento raro. Este cambio no solo altera la forma de las galaxias, sino que también puede tener consecuencias profundas para los planetas que orbitan esas estrellas, sentando las bases de un futuro cósmico más silencioso y aislado. Numerosas pruebas respaldan esta historia en desarrollo. Los astrónomos utilizan múltiples métodos
para recomponer el rompecabezas de la expansión, midiendo el corrimiento al rojo de incontables galaxias y usando las llamadas candelas estándar, objetos con una luminosidad intrínseca conocida. El brillo confirma que cuanto más lejos se encuentra un objeto, más rápido se está alejando. Las observaciones realizadas durante el último siglo incluso sugieren que esta expansión se está acelerando, lo que añade aún más misterio. La idea de que el propio espacio no solo se expande, sino que lo hace a un ritmo creciente, nos acerca a comprender el destino de todas las estructuras cósmicas. A medida que el estiramiento del espacio sienta las bases de la evolución cósmica, este proceso influye en todo, incluidos los mecanismos que crean estrellas y que, en última instancia, conducen también a su extinción. En muchas galaxias espirales, vastas nubes de gas y polvo sirven de alimento y cuna para nuevas estrellas. Estas nebulosas, que actúan como viveros estelares, contienen los materiales primordiales necesarios para la formación estelar. Bajo la fuerza de la gravedad, las regiones más densas de estas nubes comienzan a colapsar. A medida que el gas se condensa, su temperatura aumenta hasta alcanzar el punto en el que la fusión nuclear se enciende en el núcleo, marcando así el nacimiento de una nueva estrella. Un proceso que se repite continuamente en los brazos espirales, donde el material fresco es abundante. Las galaxias elípticas, en cambio, ofrecen una imagen completamente diferente. Con el tiempo, los procesos activos de formación estelar en estas galaxias han agotado casi por completo el gas disponible, dejando tras de sí únicamente una población estelar envejecida, vestigios de una era en la que las condiciones eran más favorables para el nacimiento de nuevos cuerpos celestes. Esto se ve aún más agravado por la expansión en curso del espacio-tiempo. Dado que apenas queda gas interestelar para alimentar nuevas formaciones, estas galaxias se caracterizan por una luz tenue y una población estelar envejecida. La vida de una estrella está definida por el consumo gradual de su combustible nuclear. En sus primeras etapas, la energía generada por la fusión nuclear sostiene su brillo. Sin embargo, a medida que ese combustible se agota, a lo largo de millones o miles de millones de años, el poder de la estrella disminuye. Dependiendo de su masa, puede terminar su vida en una explosión dramática o, simplemente, enfriarse y desvanecerse. Sea cual sea el camino, la extinción final de las estrellas es una consecuencia natural del agotamiento del combustible. Este proceso no solo marca el fin de la vida activa de una estrella individual, sino que también contribuye al declive general de la formación estelar dentro de la galaxia. A medida que la población estelar de una galaxia envejece, se producen cambios significativos. En regiones ricas en gas, la formación de estrellas continúa sin interrupción, renovando la galaxia con estrellas jóvenes y brillantes. Sin embargo, cuando las reservas de gas se agotan, como se observa en las galaxias elípticas, la formación de nuevas estrellas disminuye drásticamente. Con el tiempo, la ausencia de un flujo constante de nuevas estrellas lleva a la acumulación de astros viejos y tenues. Esta transición convierte regiones que antes eran vibrantes en zonas donde los procesos que alimentaban el nacimiento estelar han cesado casi por completo, creando poco a poco un vacío cósmico. A medida que el ciclo energético de nacimiento y muerte estelar sigue el compás del tiempo cósmico, el universo entra en una fase de apagamiento lento y prolongado. Incluso las estrellas más resistentes, las enanas rojas, conocidas por su asombrosa longevidad, acabarán por agotar su combustible nuclear.
En estos largos años de crepúsculo, la implacable marcha del tiempo transforma los brillantes cúmulos estelares en restos apagados y enfriados. Las enanas rojas, que queman su combustible a un ritmo pausado durante billones de años, van perdiendo poco a poco la energía que antes definía su resplandor. Con cada época que pasa, incontables estrellas en todas las galaxias envejecen, su brillo se atenúa, y el efecto acumulativo va dejando lo que un día fue un universo deslumbrante convertido en. El tapiz cósmico se vuelve cada vez más apagado. El lento desvanecimiento de las poblaciones estelares anticipa un futuro en el que los procesos dinámicos de formación de estrellas llegarán a su fin. A medida que las luces estelares se extinguen una a una, las galaxias se transforman en cúmulos de antiguos restos. La silenciosa presencia de enanas blancas, los densos núcleos que quedan tras apagarse los fuegos nucleares, contrasta de forma radical con los explosivos comienzos de las estrellas que les dieron origen. Junto a ellas se encuentran las estrellas de neutrones, los ultradensos vestigios de astros que sobrevivieron a cataclísmicas supernovas, y los enigmáticos agujeros negros, cuyo tirón gravitatorio desafía toda explicación, salvo a través de los efectos cuánticos. Estos restos no hacen más que subrayar la inevitabilidad de este largo crepúsculo. Por muy estable que parezca una estrella, también acabará sucumbiendo al lento e inexorable proceso de apagamiento. A medida que la luz de las estrellas se desvanece, el universo atraviesa una transformación aún más profunda. Con cada vez menos astros activos irradiando energía, la temperatura global del cosmos desciende de forma constante. En este escenario, conocido como el gran congelamiento o muerte térmica, la energía que en otro tiempo impulsaba la evolución dinámica de las galaxias se disipa en el frío vacío del espacio. En escalas de tiempo inconcebiblemente largas, los restos de los fuegos estelares se enfrían hasta alcanzar el cero absoluto. Incluso los agujeros negros supermasivos que dominaron los centros galácticos no escaparán a este destino. A través de procesos como la radiación de Hawking, acabarán evaporándose en periodos estimados en torno a 10 elevado a la potencia de 100 años. El descenso helado hacia el cero absoluto crea un entorno donde todos los procesos activos cesan. Con la energía tan dispersa por el cosmos, los motores que antes encendían nuevas estrellas dejan de funcionar, y el universo se hunde en un estado de vacío profundo. En esta era silenciosa, el universo parece casi estático, una vasta extensión donde el tiempo continúa, pero sin que ocurran cambios significativos. El gran congelamiento deja tras de sí solo materia fría e inerte, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. En marcado contraste con este lento declive del gran congelamiento, otro escenario imagina un final mucho más violento. Si la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del espacio, continúa intensificándose, podría llegar a superar incluso las fuerzas más poderosas que mantienen unida la materia. En el escenario del Gran Desgarro, Big Rip, la energía oscura alcanza un punto crítico en el que su influencia repulsiva desgarra galaxias, cúmulos estelares y, en última instancia, la propia materia. Al principio, los cúmulos galácticos se desintegrarían cuando la pegajosidad gravitatoria que los mantiene unidos empezase a debilitarse. Después, galaxias enteras serían destruidas, con estrellas y planetas saliendo de sus órbitas, al romperse de forma irreversible los vínculos gravitatorios. Esta progresión sería tan dramática como sistemática. A medida que crece la influencia de la energía oscura,
incluso las fuerzas atómicas que mantienen unidas las moléculas podrían llegar a fracturarse. En este escenario, la desintegración comienza en las escalas cósmicas más grandes y va en cascada hasta alcanzar los componentes más pequeños de la materia, incluidos los propios protones. Si la tasa actual de expansión acelerada persiste, las predicciones sugieren que el gran desgarro podría producirse en unos 10 elevado a la potencia de 22 años. Este acontecimiento catastrófico desgarraría el universo por completo, sin dejar nada intacto, y pondría un punto final definitivo a la narrativa cósmica. Como contrapunto sugerente al gran desgarro, otra posibilidad teórica plantea que el universo podría llegar a invertir su expansión. Si el equilibrio de ciertos factores aún desconocidos cambiase, la gravedad podría superar finalmente el empuje hacia afuera de la energía oscura, obligando al cosmos a contraerse de nuevo. En este escenario hipotético, conocido como el Gran Colapso, Big Crunch, todo el universo se derrumbaría poco a poco hasta quedar comprimido en un único punto ultradenso. A medida que la materia y la energía se concentran en un volumen cada vez menor, las condiciones se vuelven tan extremas que desencadenan procesos cuánticos que desafían la física convencional. En ese punto de compresión extrema, las leyes físicas, tal y como las entendemos, dejan de ser válidas. Las fluctuaciones cuánticas y otros efectos exóticos dominarían la escena, sentando quizá las bases de un nuevo comienzo, un nuevo Big Bang que reinicie el ciclo cósmico. El modelo cíclico del universo presenta así una visión de renovación sin fin, donde cada fase de expansión es seguida finalmente por una contracción, repitiéndose el ciclo de manera infinita. Aunque altamente especulativo, el Gran Colapso nos recuerda que el destino del universo puede que no sea un simple viaje en una sola dirección hacia el olvido, sino un proceso intrincado con potencial de renacimiento. Mientras que el destino del cosmos se despliega a lo largo de trillones de años, los desafíos a los que se enfrenta nuestro planeta son inmediatos y urgentes. La gran narrativa cósmica, llena de lentos declives y cataclismos lejanos, contrasta fuertemente con los rápidos cambios transformadores que ocurren en la Tierra. El cambio climático, las pandemias y diversas catástrofes tecnológicas marcan el futuro de la civilización humana en escalas de tiempo que sí experimentamos directamente. Aunque insignificantes en comparación con la inmensa escala cósmica, estos problemas son cruciales para nuestra supervivencia y bienestar. Enfrentarlos requiere un enfoque doble: mitigar los riesgos inmediatos, pero también tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. La misma investigación científica que nos ayuda a entender el destino lejano del cosmos también guía nuestros esfuerzos en la protección del medio ambiente y en la gestión global de los recursos. Esto nos recuerda de manera sencilla que aunque el universo sea vasto y su evolución abarque eones, las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto inmediato en el futuro de la vida en nuestro planeta. La historia está llena de ejemplos de problemas y fenómenos que en su momento eran impensables. En el lejano año 1900, muchas de las amenazas actuales eran inimaginables. De la misma forma, en las próximas décadas surgirán retos y oportunidades que aún no podemos concebir. Estos desconocidos son un poderoso recordatorio de que nuestra comprensión del universo y de nuestra propia existencia sigue siendo incompleta. La historia del cosmos no es simplemente un relato de desenlaces predeterminados. Es un diálogo en marcha entre la observación, la teoría
y un paisaje en constante cambio de posibilidades. Mantenerse abiertos a lo inesperado es esencial para el progreso, tanto al perfeccionar nuestros modelos de evolución cósmica como al desarrollar nuevas tecnologías y políticas para afrontar los problemas globales. El espíritu de exploración debe permanecer vivo. La velocidad de la luz es uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos. Los conceptos en torno al universo consideran la velocidad de la luz como el límite cósmico de velocidad, más allá del cual nada puede moverse más rápido. Ahora bien, ¿y si te dijera que es posible alcanzar esta increíble velocidad? Aunque pueda parecer imposible, las leyes de la física lo permiten. En este video exploraremos el fascinante mundo de la velocidad de la luz y cómo podemos acercarnos a ella. Así que abróchate el cinturón y prepárate para un viaje hacia lo desconocido, mientras exploramos los límites de lo posible en el universo. Primero, recordemos qué es la velocidad y cómo funciona la luz. En física, llamamos velocidad a un valor igual a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, sin necesidad de precisar una dirección exacta. Cuando un objeto se mueve, aumenta su masa y el nivel de su energía cinética. Cuanto más rápido se mueva, más masa ganará y más energía tendrá. Por ejemplo, cuanto más rápido se desplace un cohete espacial, mayor será la magnitud de la destrucción si choca contra un meteorito, y también mayor será la energía consumida. En particular, los objetos pueden cambiar su velocidad dependiendo del medio y de su composición molecular, debido a la fricción. Todo esto funciona para objetos con masa, pero ¿qué ocurre con las partículas que no tienen masa, como los fotones? Pasemos entonces a lo que sabemos sobre la luz. La luz es una onda electromagnética, resultado de la emisión de energía por cuerpos calientes, que nuestros ojos pueden percibir. Sin embargo, la luz también puede describirse como una onda formada por un flujo de partículas sin masa, llamadas cuantos o fotones. La luz viaja a una velocidad de unos 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente 196 millas por segundo, y en el vacío cósmico se considera el límite de velocidad para todo el universo. Esto es lo que nos enseñó el trabajo fundamental de Albert Einstein, que cambió nuestra comprensión del cosmos, la relatividad general. Si resumimos esta teoría en una sola frase, su idea principal es que la gravedad no es una fuerza que actúa sobre los objetos, sino la curvatura del espacio, y que las leyes de la física se aplican por igual en todas partes. ¿Y qué tiene que ver esto con la luz? Según la relatividad general, la luz es constante, siempre tiene la misma velocidad, y probablemente sea el fenómeno más rápido que existe. Las razones de esto son la ausencia de masa en los fotones, y el hecho de que la luz no avanza en la línea temporal, como lo hacen los objetos con masa. De acuerdo con la relatividad y el modelo parabólico de Hermann Minkowski, profesor de Einstein, el tiempo está unificado, lo que significa que no existen un tiempo y un espacio separados, sino que nuestro universo tiene 4 dimensiones, 3 espaciales, X, Y y Z, y una temporal, T. Como el espacio es uno, todo en él está interconectado. Por lo tanto, dependiendo de tu posición en el espacio-tiempo, interactúas con el espacio y el tiempo de forma diferente. Podemos imaginarlo con un sistema de coordenadas sencillo, con un eje para el tiempo y otro para el espacio. Si estás sentado ahora mismo viendo este video, por ejemplo, te mueves solo en el tiempo. Tu posición en el espacio no cambia, así que no tienes velocidad en absoluto. Pero si decides ir a la tienda, entonces te moverás tanto en el tiempo como en el espacio. Precisamente por esta estructura del espacio-tiempo,
No podemos sincronizar relojes de manera perfecta, debido a la dilatación del tiempo. Esto también fue demostrado por científicos en 1971. Los investigadores colocaron relojes de hidrógeno en aviones y en tierra, y dieron la vuelta al mundo. Tras el aterrizaje, resultó que los relojes de los aviones iban más lentos, aproximadamente en 1/1000ª de segundo. La luz, en cambio, solo se mueve en el espacio. No siente la influencia del tiempo, así que si le pusiéramos un reloj, parecería suspendido. Además, como la luz no tiene masa, no le afecta la gravedad. Sin embargo, si pasa cerca de un agujero negro o de una estrella, o más precisamente, a lo largo de las líneas geodésicas del espacio-tiempo, cerca de un cuerpo masivo, su trayectoria y el consumo de energía aumentan y se curvan, pero su velocidad sigue siendo constante. Entonces, si la velocidad de la luz es constante y los fotones no se ven afectados por el tiempo, especialmente en el espacio, ¿cómo podemos alcanzarla o incluso superarla? Un objeto con masa, como tú, yo, o una nave espacial, no puede moverse a la velocidad de la luz, porque eso requeriría energía infinita. Sin embargo, curiosamente, hay otra razón. En cierto sentido, ya nos movemos a la velocidad de la luz. Lo aprendimos del modelo de Minkowski. Cuanto más rápido nos movemos, más lentos van nuestros relojes. Pero como tenemos masa, el tiempo nos afecta, y no nos movemos físicamente a la velocidad de la luz. Nuestra velocidad está repartida entre el tiempo y el espacio. Incluso las partículas cargadas no pueden alcanzar la velocidad de la luz, porque también tienen masa. Los científicos intentan acelerar partículas subatómicas hasta el límite de la luz mediante aceleradores lineales, con ayuda de un campo electromagnético, pero su velocidad siempre se queda en un 99,99. A finales del siglo XX, sin embargo, los científicos descubrieron un fenómeno extraño, el llamado FTL, Faster Than Light, es decir, el movimiento de partículas varias veces más rápido que los fotones. Así, al observar la galaxia M87 y su chorro, un haz de materia ionizada expulsado a gran velocidad, un grupo de investigadores tomó varias fotos y notaron que el chorro parecía moverse más rápido que la luz. No obstante, probablemente se trate solo de una ilusión óptica, causada por fotones emitidos casi desde el final del chorro, lo que nos da la impresión de que recorren una distancia más corta. Además, existe otro fenómeno en el espacio que sí puede acelerar partículas hasta la velocidad de la luz: las explosiones magnéticas. Cuando los campos magnéticos colisionan, pueden entrelazarse, y si la tensión entre ellos aumenta demasiado, se rompen, lanzando todas las partículas cargadas a una velocidad ultra alta. Este proceso puede considerarse un acelerador natural de partículas, pero todo esto se refiere a mediciones en el vacío. Recordemos que la luz viaja más despacio a través de ciertos medios, como el agua, que en el vacío. Por eso, las partículas cargadas pueden moverse más rápido que la luz, pero solo dentro de un medio. La prueba de este movimiento FTL es la radiación de Cherenkov. Cuando una partícula se desplaza más rápido que la luz en un medio, polariza otras partículas, es decir, las repele o las atrae. Y cuando la partícula cargada sigue avanzando, los electrones vuelven a su estado, lo que provoca el característico resplandor azul de la radiación. Una partícula subatómica hipotética podría ser otra competidora de la luz y la velocidad. En 1962, los científicos consideraron la posibilidad de la existencia de partículas que se movieran más rápido que la luz dentro del marco de la relatividad general. En su trabajo,
señalaron que esas partículas podrían desplazarse más rápido que la luz desde el mismo momento de su aparición, y no por ir acelerando progresivamente, lo cual no contradice la relatividad general. A esas partículas teóricas se las llamó taquiones. A diferencia de otras partículas, un taquión tiene energía, pero su masa en reposo es imaginaria, lo que significa que solo tiene masa al moverse más rápido que la luz. También es probable que un taquión que se aproxima sea invisible, porque la luz viaja más despacio que él. En particular, se plantea la hipótesis de que acelera cuando pierde energía. Se cree que un taquión podría formarse cuando rayos cósmicos de gran energía impactan contra la atmósfera terrestre. Hasta ahora, la existencia de los taquiones no ha sido confirmada, y por lo tanto, la luz puede considerarse el límite de velocidad actual. Además, los taquiones podrían generar paradojas temporales lógicas. Para múltiples observadores, un taquión puede viajar tanto al futuro como al pasado. Así, si un taquión pudiera retroceder en el tiempo, esto nos llevaría a la clásica paradoja causal. Por ejemplo, que un viajero pueda afectar a su propia existencia e impedir su nacimiento, o incluso enviarse un mensaje a sí mismo en el pasado. Ahora bien, ¿un movimiento ultrarrápido conduce realmente a viajar en el tiempo? En realidad, viajar más rápido que la luz no implica necesariamente paradojas. Para un observador, una nave que superara la velocidad de la luz viajaría hacia atrás en el tiempo y, en consecuencia, aterrizaría en el pasado antes incluso de despegar. Sin embargo, según la física Sabine Hossenfelder, tales paradojas son posibles desde el punto de vista de la relatividad especial, pero no de la general. Otro observador, por ejemplo, podría moverse junto con la materia en la misma dirección, hacia adelante en el tiempo, lo que significa que para él la nave se desplazaría únicamente hacia adelante, y por tanto, no rompería la relación causal. Primero despega y luego aterriza. En ese caso, el segundo observador sigue todo el proceso y no detecta ninguna contradicción lógica que sí parece existir para el primero, que cree que la nave retrocede. No podemos, por tanto, simplemente acelerar hasta la velocidad de la luz. Sin embargo, sabemos que la luz viaja a través del espacio-tiempo. Y si pudiéramos curvar el espacio de manera que la luz recorriera un trayecto más largo que el objeto en torno al cual ese espacio se deforma? Suena fantástico, pero los científicos están considerando esta opción para los viajes espaciales. Este concepto se llama motor de Alcubierre o warp drive. La idea del warp drive consiste en estirar el tejido del espacio en forma de onda, comprimiendo el espacio por delante de un objeto, como una nave, y expandiéndolo por detrás. De este modo, la nave se desplazaría sobre esa onda, dentro de una llamada burbuja warp, más rápido que la luz. El motor de Alcubierre consta de 3 partes: la burbuja interior o espacio para pasajeros, donde el tiempo transcurre más lentamente que en el espacio general; 2 capas externas de energía positiva y negativa, y el espacio normal sin alteraciones. El problema es que este tipo de propulsión requiere un concepto de energía negativa, que es imposible según la relatividad general, aunque podría existir en el ámbito cuántico. En pequeñas cantidades, esta es una de las principales dificultades de esta teoría. Para poder llevarla a cabo, se busca encontrar un método que emplee energía positiva. En 2021, el astrofísico Eric Lind logró desarrollar un concepto de este tipo. Según su modelo, una burbuja de este estilo debería contener un plasma líquido con una masa enorme, equivalente a aproximadamente
1/10 de la energía solar, junto con campos electromagnéticos situados alrededor de la nave en forma de diamantes. Esa burbuja podría transportar la nave, pero únicamente a una velocidad cercana a la constante de la luz. Es decir, dicho sistema no sería capaz de acelerar hasta velocidades superlumínicas, FTL. De momento, es imposible confirmar si un motor de curvatura puede funcionar sin energía negativa, así como iniciar trabajos experimentales sobre ello. Sin embargo, si llegara a ser posible, en el futuro podríamos viajar a planetas lejanos mucho más rápido que con la tecnología actual. Otra manera en la que la energía negativa podría, hipotéticamente, permitir viajar en el tiempo, y en realidad más rápido que la luz, sería a través de los puentes de Einstein-Rosen, más conocidos como agujeros de gusano. Einstein fue el primero en proponer la existencia de estos túneles, que conectarían un punto del espacio con otro. Se cree que podrían unir distancias colosales de varios millones de años luz. No obstante, aunque aún no se han encontrado, los agujeros de gusano son extremadamente inestables y podrían desaparecer rápidamente debido a la energía negativa. Además, probablemente no sean tan amplios como solemos imaginar. De hecho, por esa misma energía, serían demasiado pequeños para que pudiera pasar una persona. Por tanto, hasta que los científicos descubran una forma de mantener los agujeros de gusano estables y lo bastante grandes, no podremos usarlos como medio de transporte. Por último, la física cuántica ofrece una vía hipotética muy interesante para transmitir información a velocidades superiores a la constante de la luz. Este método de comunicación FTL se denomina entrelazamiento cuántico. En esencia, se trata de una combinación inseparable de dos cuantos que pueden intercambiar información entre sí más rápido que la luz, sin importar la distancia. Las partículas se comunican cambiando su estado, por ejemplo, variando su spin o su energía. De esta forma, en un viaje espacial a gran distancia, un astronauta podría, hipotéticamente, enviar una señal sobre la posible existencia de vida en un exoplaneta en estudio, y dicha señal llegaría casi de inmediato al centro de control. Sin embargo, en la práctica, la variabilidad y la aleatoriedad son el principal problema que vuelve improbable este concepto de intercambio de información FTL. No es posible fijar a los cuantos en un estado concreto para transmitir datos, ya que al hacerlo se rompería la conexión entre ellos, y la partícula cuyo estado no ha cambiado mostraría resultados aleatorios. Por lo tanto, la comunicación de este modo sería imposible, y probablemente ni siquiera alcanzaría la velocidad de la luz, porque según la mecánica cuántica, la información no puede transmitirse a una velocidad superior a la constante luminosa. Viajar a la velocidad de la luz, o incluso superarla, nos daría una ventaja enorme en la exploración espacial. De momento no podemos alcanzar esa velocidad, pero las ideas hipotéticas del motor de curvatura y los taquiones, así como el aprovechamiento del conocimiento sobre la FTL en diferentes entornos, pueden ser pasos importantes hacia nuevas investigaciones para alcanzar la constante de la luz. Aún así, esto pertenece a un futuro lejano. Nuestra prioridad actual es seguir desarrollando el conocimiento técnico. Lo que tenemos ante nosotros hace que nuestro principal objetivo en el estudio del espacio-tiempo sea la velocidad. Existe un fenómeno en el campo de la astronomía que ha intrigado y desconcertado a los científicos durante años. Oculto tras el brillante velo de la Vía Láctea, en la región del espacio que llamamos la zona de evasión, se encuentra una anomalía gravitacional tan vasta y poderosa que tira del mismísimo tejido de nuestro universo.
Se trata del Gran Atractor. Aunque es invisible para nuestros telescopios, su influencia gravitatoria es tan enorme que afecta al movimiento de galaxias situadas a cientos de millones de años luz de distancia, incluida nuestra propia Vía Láctea. Pero, ¿qué es realmente el atractor? Un agujero negro supermasivo, un cúmulo colosal de galaxias increíblemente denso o algo completamente distinto. Y, lo que es aún más importante, ¿qué significa su existencia para nosotros, para nuestra galaxia y para el futuro del universo? En este vídeo exploraremos estas preguntas, analizando el impacto del Gran Atractor en nuestra galaxia y los desafíos a los que se enfrentan los científicos al intentar observar esta escurridiza región del cosmos. También viajaremos hasta la recién descubierta pared del Polo Sur, un inmenso cúmulo de galaxias que se extiende al menos 700 millones de años luz en el espacio, y veremos su intrigante conexión con el Gran Atractor. Entonces, ¿acabaremos siendo consumidos por esta anomalía o cumple otra función dentro del gran engranaje del universo? Vamos a averiguarlo. Hace unas 4 décadas, los astrónomos usaron el telescopio IRAS para mirar a través del polvo de la Vía Láctea. Descubrieron que nuestra galaxia viaja por el espacio mucho más rápido de lo esperado. Imagina, la Vía Láctea se mueve a 500 veces la velocidad de crucero de un avión comercial, 55 veces la velocidad de escape de la Tierra, e incluso el doble de la velocidad de escape de la propia galaxia. ¿De dónde procede tal movimiento? Ahí está el misterio. La teoría de nuestro origen, basada en el Big Bang, nos dice que cada punto del universo debería alejarse de cualquier otro. Sin embargo, las galaxias a ambos lados de nosotros deberían moverse con la misma velocidad de recesión, lo cual no debería producir un movimiento neto en el marco de referencia de la Vía Láctea. Ese movimiento adicional podría surgir de cúmulos cercanos en la distribución de la materia, como un enorme cúmulo de galaxias. La atracción gravitatoria de un cúmulo de ese tipo puede frenar e incluso revertir la expansión del universo en su entorno inmediato. Pero en la dirección en la que se mueve la Vía Láctea, no parece haber un cúmulo evidente. Hay un exceso de galaxias en la zona, y también un exceso de radiación visible en telescopios de rayos X, pero nada que parezca lo bastante grande como para explicar los resultados. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Una superdensidad de materia oscura pura? ¿O quizá la teoría actual sobre el origen de la masa y el movimiento está equivocada? El astrónomo Alan Dressler, del Carnegie Institution, se inclinó por la primera explicación y con audacia bautizó a esa concentración de materia que falta como el Gran Atractor. Pero el misterio del Gran Atractor sigue desconcertándonos. A pesar de nuestros mayores esfuerzos y del descubrimiento de nuevas galaxias, cúmulos galácticos e hilos en la telaraña cósmica, aún no hemos encontrado suficiente para explicar nuestro movimiento. El Gran Atractor sigue siendo un enigma, atrayendo a nuestra Vía Láctea y dejándonos con más preguntas que respuestas. A lo largo de una vasta extensión del espacio, a unos 220 millones de años luz de distancia, existe una anomalía gravitacional conocida como el Gran Atractor. Esta región del espacio, situada dentro del supercúmulo de Laniakea, posee una atracción gravitatoria tan enorme que afecta al movimiento de galaxias situadas a cientos de millones de años luz, incluida nuestra propia Vía Láctea. ¿Pero qué es exactamente el Gran Atractor? El término se acuñó para describir su influencia gravitatoria, pero en realidad no se trata de una única entidad, sino de una región del espacio con una concentración de masa mayor de lo habitual.
Esta masa no está compuesta solo por materia visible, como estrellas y galaxias, sino también por materia oscura, una forma de materia invisible y misteriosa, que según algunas estimaciones, constituye alrededor del 85% de la masa del universo. Comprender el gran atractor es como montar un rompecabezas cósmico. Sabemos que está ahí porque podemos observar sus efectos gravitatorios, pero no podemos verlo directamente, ya que se encuentra en la llamada zona de evasión, una región del espacio oculta tras el polvo y las estrellas de la Vía Láctea. A pesar de estas dificultades, los científicos han logrado avances importantes en el estudio del gran atractor. Han utilizado diversas técnicas, como observaciones en rayos X, infrarrojos y radio, para atravesar el polvo y el gas de nuestra galaxia y obtener información sobre esta misteriosa región del cosmos. Según los datos disponibles hasta la fecha, el gran atractor forma parte de una estructura mayor llamada cúmulo de Norma, uno de los cúmulos de galaxias más densos conocidos. Es precisamente en este cúmulo donde se encuentra el centro del gran atractor. El cúmulo de Norma se desplaza hacia él a una velocidad asombrosa de unos 340 metros por segundo. Como ya hemos mencionado, la influencia gravitatoria del gran atractor se extiende por una región del espacio que abarca cientos de millones de años luz. Esta región, conocida como el pozo gravitatorio del gran atractor, incluye a nuestro propio grupo local de galaxias, que es atraído hacia él a una velocidad de unos 370 metros por segundo. Observar el gran atractor no es tarea sencilla. No basta con apuntar un telescopio y mirarlo. El principal problema es su localización. Está situado detrás de la Vía Láctea, en una región que los astrónomos llaman la zona de evasión. Esta zona está repleta de polvo y estrellas, lo que dificulta observarlo directamente. Sin embargo, eso no ha impedido que los astrónomos traten de desvelar sus secretos. Han tenido que ingeniárselas utilizando distintos tipos de observaciones para atravesar el polvo y el gas de nuestra galaxia. Uno de los métodos principales consiste en la observación de la línea de hidrógeno neutro de 21 cm de longitud de onda. Esta débil línea puede ser detectada por receptores de radio muy sensibles, lo que permite a los astrónomos observar miles de galaxias y realizar estudios a ciegas. La ventaja de utilizar ondas de radio es que pueden atravesar la capa de polvo de la Vía Láctea, que hace que nuestra galaxia sea opaca en luz óptica. A finales de los años 90, un grupo de astrónomos comenzó a usar el receptor Multihaz de Parkes, un instrumento innovador situado en Nueva Gales del Sur. La sensibilidad única y el amplio campo de visión de este receptor permitieron realizar estudios de radio cada vez más precisos del cielo. Estas observaciones, combinadas con datos de nuevos estudios infrarrojos realizados por el telescopio espacial Hubble, han permitido a los astrónomos confirmar la presencia de casi el 80% de las galaxias encontradas en la zona de evasión. El 20% restante se encuentra demasiado profundo en la Vía Láctea como para poder ser confirmado con los telescopios ópticos o infrarrojos actuales. La zona de evasión es una región fascinante del espacio. Es como una cortina que oculta parte del universo a nuestra vista. Pero gracias a la tecnología avanzada y a técnicas innovadoras, hemos podido asomarnos detrás de ese velo y observar galaxias que estaban ocultas. El uso de estudios infrarrojos ha sido crucial, ya que nos ha permitido confirmar la presencia de galaxias que antes no se podían ver, como si tuviéramos una linterna capaz de iluminar los rincones oscuros del universo. A medida que seguimos explorando y mapeando el cosmos,
se ha descubierto una estructura colosal conocida como la pared del Polo Sur. Esta pared, compuesta de galaxias, polvo y gas, se extiende por al menos 700 millones de años luz. Es tan masiva que altera la expansión local del universo. Sin embargo, al igual que el gran atractor, esta enorme estructura permanece oculta detrás de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se extiende desde la constelación de Perseo en el hemisferio norte hasta la constelación de Apus en el lejano sur. A pesar de su proximidad y tamaño, pasó desapercibida durante mucho tiempo, escondida en un sector oscuro del cielo austral. La pared del Polo Sur es un descubrimiento reciente, anunciado por un equipo internacional de astrónomos, liderado por Daniel Pomarede, de la Universidad de París-Saclay, IR. Brent Tully, de la Universidad de Hawái. El hallazgo fue posible gracias a la medición de distancias, a 18 galaxias situadas a 600 millones de años luz. Aunque la pared del Polo Sur no es visible para nosotros, podemos observar sus efectos gravitatorios. En el universo lejano, las galaxias se alejan de nosotros. Sin embargo, las galaxias situadas entre la Tierra y la pared del Polo Sur se alejan un poco más rápido de lo esperado, arrastradas por el enorme cúmulo de materia de la pared. Por el contrario, las galaxias más allá de la pared se mueven más lentamente, retenidas por la resistencia gravitatoria de la misma. La pared del Polo Sur es una parte importante de nuestro universo local. Es tan enorme como la Gran Muralla de Sloan, pero está 2 veces más cerca de nosotros. Sin embargo, sigue pasando desapercibida debido a su ubicación oculta en la parte sur del cielo. Está conectada con la estructura mayor del supercúmulo de Laniakea, que incluye al Gran Atractor. Todas estas estructuras están interconectadas, afectando tanto la expansión local del universo como el movimiento de las galaxias. El Gran Atractor, la pared del Polo Sur y otras estructuras similares nos ofrecen pistas sobre otro misterio cósmico perdurable. ¿Hacia dónde vamos? Imagina que flotas río abajo en un pequeño bote sin remos. La corriente del río, al igual que el pozo gravitatorio de estas estructuras cósmicas, guía el movimiento de tu bote. Por mucho que intentes controlar tu trayecto, la fuerza de la corriente es demasiado grande y determina tu camino y velocidad. De manera similar, nuestra galaxia es como un pequeño bote en un río cósmico, guiado por la atracción gravitatoria de enormes estructuras como la pared del Polo Sur y el Gran Atractor. El futuro de nuestro conocimiento del universo y del Gran Atractor depende de nuevas investigaciones. Astrónomos de Australia lideran varios proyectos pioneros. El estudio 2+TF, iniciado por Castro, ya ha logrado avances significativos utilizando el telescopio de Parkes. Esta investigación calcula distancias a galaxias, arrojando luz sobre la estructura y los movimientos de nuestro universo cercano. Pero la investigación no termina ahí. El próximo estudio Wallaby, que comenzará más adelante este año, promete ampliar aún más los límites de nuestro conocimiento. Usando el avanzado telescopio CSIRO ASCAP Pathfinder, esta encuesta permitirá explorar más a fondo el universo en radio. Paralelamente, el Observatorio Astronómico Australiano y la ANU están iniciando un nuevo estudio óptico llamado Taipan, centrado en galaxias elípticas, lo que nos permitirá viajar a regiones más lejanas del universo. A medida que continúan estas investigaciones, nuestro entendimiento del cosmos se ve desafiado. Los teóricos comienzan a cuestionar la validez de la métrica espacio-temporal que usamos actualmente para describir el universo. Incluso se habla de modificar la teoría general
de la relatividad a gran escala. Al mirar hacia la inmensidad cósmica, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué significa la expansión acelerada del universo causada por la energía oscura, para nosotros, para la Vía Láctea, para el Gran Atractor y para las innumerables galaxias que pueblan el paisaje cósmico? El universo no es estático, está en expansión, y esta expansión es acelerada por una fuerza misteriosa llamada energía oscura. Esta fuerza es tan poderosa que estira el propio tejido del espacio-tiempo, haciendo que las galaxias se separen unas de otras. Pero, ¿qué implica esto para el futuro de las galaxias y de los supercúmulos? ¿Qué papel desempeña el Gran Atractor en este drama cósmico? A pesar de la expansión del universo, el Gran Atractor sigue ejerciendo su influencia gravitatoria sobre las galaxias que lo rodean, incluida nuestra Vía Láctea. Volviendo a la gran pregunta, ¿nos tragará el Gran Atractor? La respuesta es no. A pesar de su enorme atracción gravitatoria, el Gran Atractor no es un monstruo cósmico listo para devorarnos. A medida que el universo se expande, su influencia gravitatoria se debilitará. En un futuro lejano, a medida que la expansión del cosmos continúe acelerándose, las galaxias actualmente atraídas por el Gran Atractor podrían comenzar a alejarse. Los lazos gravitatorios que mantienen unidos a los supercúmulos se debilitarán, y estas enormes estructuras podrían empezar a desintegrarse. El futuro del universo es un vasto mar cósmico en constante expansión, con galaxias como islas que se alejan lentamente unas de otras. El Gran Atractor, que hoy actúa como un formidable ancla gravitatoria, eventualmente perderá su poder sobre las galaxias que lo rodean.